que seguir haciéndolo. Sí, sí, por supuesto. No, bueno, los equipos están bien, estamos todos muy cansados, obviamente, llevamos un mes y medio de estrés y trabajo continuo y diario, pero por lo menos los datos, como acabas de comentar, son positivos, las estadísticas, la evolución, las tendencias son todas muy favorables, con lo cual queda compensado y recompensado todo el esfuerzo que se está haciendo desde el primero hasta el último de nuestros trabajadores en la gerencia. Saúl, ¿qué palabra se puede utilizar? ¿La situación está estabilizada, está controlada? ¿Qué palabra técnica se podría utilizar para la actual situación? Bueno, yo creo que lo apropiado es que la evolución es buena, es satisfactoria, es adecuada, pero a mí me da un poco de miedo lanzar campanas al aire todavía, porque yo he usado este símil ya varias veces, pero creo que es el más gráfico, el más visual. Un partido de fútbol, de baloncesto, hasta que el árbitro no toca el silbato, el pito, al final del partido te pueden meter un gol en el último momento. Entonces hay que mantener la atención y eh, mantener la guardia, no bajar la guardia hasta el último momento. En cualquier momento la crisis del coronavirus se caracteriza por eso, porque es muy variable, muy cambiante de un momento a otro, en cuestión de horas, de días, de horas, puede cambiar muchas cosas, y hay que estar muy, muy pendiente, todavía es muy pronto para poder dar por finalizado el trabajo. Pero ¿qué nos puede pasar? Es decir, no están permitidas las actividades donde se junta mucha gente, la situación en Lanzarote parece más o menos controlada, en La Graciosa ya ni te cuento. ¿Cuál es el mayor riesgo al que nos podamos enfrentar con la situación que se nos viene en los próximos días, con el desconfinamiento ya de niños, con el sábado ya podemos salir los mayores, etcétera? Sí, efectivamente, cada día que pasa los riesgos se van reduciendo. Y llevamos 5 días sin casos nuevos, quiere decir que o todo el mundo no, porque los datos que tenemos del estudio que hemos hecho en poblaciones de riesgo indican que muy poca gente ha pasado la enfermedad, pero los que lo hayan pasado ya después de mes y medio, 15 días, una semana, ya probablemente ya estén curados, probablemente no, estén curados, no sean infecciosos, y cada vez los riesgos vayan a menos. Pero efectivamente, esta situación de confinamiento no se puede mantener de por vida. Las personas tienen que trabajar para ganarse la vida, hay personas que han perdido el trabajo, hay empresas que tienen dificultades para continuar abiertas, hay que empezar a abrir. Y eso supone un riesgo supone que la gente nos mezclemos unos con otros y que puede ocurrir algún brote. De hecho, en los planes de confinamiento, eso es una de las cosas que se nos pide para poder ir pasando de fase, tener capacidad para detectar precozmente cualquier caso que pueda surgir para aislarlo y evitar que eso se convierta, un caso aislado, se convierta en un brote. Son las cosas en las que estamos trabajando en este momento. ¿Qué tal, señor Aparicio? Buenas tardes. Yo le quería Buenas preguntar, tardes, ¿qué tal? antes lo comentábamos aquí en antena, el número de casos que ha habido, de nuevos infectados que ha habido durante el mes de abril, si lo tiene, digamos, en mente, el número exacto, y también respecto a los test, que decía usted precisamente que se están haciendo los test en población de riesgo, y que han sido muy pocos. No sé si más o menos, aunque sean números aproximados, cuántos test se han hecho en la última semana y cuántos positivos se han hecho, y si, bueno, si la lógica dice que si se están haciendo en los grupos de riesgo, eso quiere decir que que hay que tener esperanza de que si se hicieran entre toda la población todavía serían, en principio serían menores los infectados. Si me la acabo de calcular sobre la marcha, por ejemplo, desde el día 15 hasta la fecha, casos nuevos, hemos detectado 0, 1, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 2, 2, 0, 0, 0, 0, hasta hoy. La suma de todo esto son 25 casos en el mes de abril, 25 casos. Los test, el número en concreto te lo puedo dar, a ver, desde que lo busque, eh, hemos hecho aproximadamente el 1,2, 1,3% de la población, que equivale a 1.600, 1.700 test en total. De esto, muchos de ellos han sido en los últimos 10 días, que fue cuando empezamos a estudiar población de riesgo. Efectivamente, los sanitarios tienen más riesgo que la población en general de infectarse, porque tienen el riesgo propio
población general, de pillar la infección en algún sitio, en el supermercado, en cualquier sitio, y además añadido el riesgo, el riesgo profesional. Y así todo, con población de riesgo, población profesional, hemos visto que estamos haciendo tiradas largas de PCR, de 100 al día. Verás en la estadística que hay día que hacemos 200, pero son 100 del día anterior y 100 del día siguiente, que el laboratorio nos ha tardado un poquito en devolvernos los resultados. Tiras largas, 100 y pico, test diarios, mucho de esto es de población de riesgo sanitario, y es anecdótico. Hemos detectado alguna IgG positiva, que es un indicador de enfermedad pasada hace tiempo, pasada y superada. Ahora mismo, desde hace ya muchos días, PCR cero, y test rápidos también es anecdótico, uno cada 100 y pico, y siempre enfermedades ya curadas, casos antiguos. Hola, buenas. Respondiendo a tu pregunta, efectivamente, si eso lo extrapolamos a la población general, que tiene menos riesgo, si el riesgo de la población de riesgo, valga el juego de palabras, es pequeño, pues en la población general es muy inferior. En cualquier caso, como sabes, el Ministerio está ahora mismo desarrollando un estudio de seroprevalencia en toda España, y en Lanzarote corresponden 1020 pacientes. Estamos precisamente entre ayer, hoy, este fin de semana, realizando la recogida de muestras para el Ministerio, y va a arrojar esa prevalencia muy bajita, seguro. Todo el mundo pensábamos, y yo también lo pensaba, la verdad es que sí, cuando empezamos con este asunto y solo hacíamos el estudio a los pacientes que en aquel momento estaban indicados, que eran pacientes con patología moderada grave y operadores esenciales con clínica, que solamente estamos viendo la punta del iceberg, la parte que está por encima de la superficie del mar, y que por debajo habría mucha cantidad de personas afectadas. Pero sin embargo, los datos objetivos, datos reales con este estudio sobre resiliencia, sobre trabajadores y sobre otras, no apoyan esta suposición. La verdad es que, insisto, es anecdótico encontrar un test rápido positivo y una PCR positiva. Llevamos del día 24 sin ninguna, el 24 fue la última PCR positiva. Buenas tardes, señora Aparicio. Al hilo de lo que decía del tema de los test a los sanitarios, bueno, sabemos que hemos sido, entre otras cosas, un ejemplo por el porcentaje precisamente mínimo que ha habido de sanitarios contagiados aquí en Lanzarote. Sabemos también que se ha establecido siempre prioridades de sanitarios, personal de residencia, personal de seguridad. Yo quería preguntarle, que no me termina de quedar claro si se ha hecho o se ha comenzado a hacer test a sanitarios, especialmente a esos sanitarios que sabíamos que habían podido usar aquellas mascarillas que llegaron defectuosas, y si en ese caso ha resultado alguno de los test positivos. Sí, si llevamos ya una semana o un poquito más haciendo test a trabajadores. En ellos, igual que en el resto de las decisiones que se han tomado, se prioriza, y hemos empezado por los trabajadores que tienen mayor riesgo de estar contagiados. UBI, el equipo de extracción de muestras, los trabajadores de las plantas COVID, urgencias, que estamos a punto de acabar el trabajo con ellos. Y sí, hemos tenido algún trabajador nuevo que hemos detectado con test rápido, pero te puedo decir que son 2 en concreto, creo recordar, y fases pasadas ya y curadas. La intención es continuar y terminar cuanto antes el screening sobre los trabajadores. A fecha de hoy hemos testado 1.056 trabajadores sobre un total de 2.500, que son el 42% de la plantilla. Y este 42% corresponde exactamente a un poquito menos, porque ya he empezado con otras categorías de menos riesgo, como atención primaria, por ejemplo, a los trabajadores de mayor riesgo. Y a fecha de hoy hemos detectado solo 11 casos positivos. Los 4 últimos de estos, además, eso por el screening con los test rápidos y enfermedades ya curadas, que después resultaron PCR negativas. 11 casos sobre 2.500, que es un 0,44% de la plantilla, que está muy lejos de cifras que manejan en otros centros, como yo he oído por ahí del 20%, está bastante lejos de esa cifra, afortunadamente. Tus declaraciones públicas son cautas, acabamos de escucharlas, pero sin embargo luego las acciones que gestionas dentro del hospital, digamos que son ya un poquito más ambiciosas, un poquito más positivas. Has dado ya las instrucciones para desmantelar, digamos, las segundas y terceras unidades que se habían planteado
por si acaso había un brote mayor, ¿no? Sí, sí, desde hace varios días teníamos 1 o 2 pacientes en COVID-1. El COVID-1 tiene 32 camas y había también 1 o 2 pacientes en COVID-2 que tiene 45 camas. 2 pacientes para 45 camas y 1 y 2 o 2 o 3 para 32 y se decidió reagruparlos de nuevo como estaban al principio, con intención de poder ir preparándonos ya para cuando sea el momento adecuado, cuando estemos autorizados, retomar actividad quirúrgica, porque actividad quirúrgica, la planta de cirugía, es precisamente la planta COVID-2. Si estaba ocupada con otros pacientes, no podemos retomar esa actividad. Estamos ya mirando a medio plazo y también a largo plazo. Hemos recibido esta mañana instrucciones de volver a diseñar el plan de contingencia, pero esta vez con vistas a futuro, a si hubiera otro nuevo brote, intentar pues resolver la situación, resolver el problema como lo hemos hecho ahora, pero con una mejora importante añadida, que sería mejor contener y salvar la situación como ahora, pero sin que artefacte la actividad programada, que el COVID nos ha ocupado 1 mes y medio, todavía nos queda mucho trabajo por delante, eh, pero en Lanzarote sigue habiendo personas a las que les tenemos que prestar servicios por otros problemas de trauma, problemas de muchos tipos, que llevan 1 mes y medio extra esperando a que les solucionemos el problema. La lista de espera, que era nuestro caballo de batalla hasta 6 meses y medio, no se ha disuelto, sigue ahí y con la agravante de 1 mes y medio más de demora. Entonces, no nos gustaría que si esto se repitiera durante este año, hacer paradas, frenazos en la actividad programada, porque eso perjudica a los pacientes que están esperando por nosotros. Entonces ahora en estos días, de aquí a final de la semana que viene, tenemos que rediseñar de nuevo todo el plan de contingencia para volver a garantizar que si surge otro problema parecido, podamos resolverlo con eficacia y de una forma razonable, y además sin perjudicar a la actividad programada del centro. Es una dificultad añadida, pero también es algo intelectualmente muy estimulante, es difícil, pero yo creo que lo vamos a conseguir. De hecho, ya tenemos ideas, algunas muy ambiciosas, que estamos viendo si son viables y que en la semana que viene, ya con todos los datos en la mano, nos faltan datos, por eso no podemos decidirlo todavía, lo decidiremos finalmente. Y digamos que esa vuelta, por así decirlo, a la actividad habitual del hospital, en consultas externas o en operaciones, depende también o está asociada a algunas de las fases de la desescalada, depende del criterio que tengan ustedes en la gerencia, de la consejería, o en fin, o se va a hacer ya de forma inmediata, empezar a llamar a los pacientes, tanto para consultas como para operaciones, o por dónde se va a empezar, por las operaciones y las consultas seguirán siendo telefónicas, en fin. No, para nosotros empezar a reanudar actividad programada, necesitamos la autorización de la consejería, no podemos ir por libre en todo esto. Eso por un lado, pero eso en cuanto a esas circunstancias, la consejería o la gerencia están interesadas en dar servicio a los ciudadanos, ¿no? Y cuanto antes lo podamos hacer, mejor. Cuanto antes podamos hacer con seguridad, obviamente. Eso, la seguridad hace que no podamos, hasta un tiempo que es muy difícil de calcular, eh, volver a llegar a un rendimiento quirúrgico como el que teníamos antes, a ocupar el 100% de las camas y a tener mucha actividad quirúrgica. Porque tenemos que estar siempre, de aquí a que acabe definitivamente el problema, en condiciones de un momento dado, dar un paso atrás y volver a reconvertir cirugía en la planta COVID-2. Y para que eso sea factible en horas, eso se puede hacer en horas, en una tarde. En una tarde podemos volver a reconvertir cirugía en COVID-2 y en pocas horas también podemos reconvertir de nuevo los quirófanos en UBI2. Pero para que eso sea posible, no puede haber demasiada gente en la planta de cirugía porque podría ocurrir que no pudiera reubicarla en otros espacios del hospital. Y eso nos va a limitar un poco al principio el volver a retomar el ritmo, la producción habitual quirúrgica del centro. Pero eso a lo largo de las semanas, a medida de que se afiancen los datos, no es lo mismo llevar 5 días con ningún caso nuevo, 5 días que 3 meses. Con 3 meses puedes confiar un poco más y puedes usar más camas, siempre garantizando que si tuvieras un brote o lo que sea. También es verdad que los brotes no vienen, empiezan un caso, después 3, 4, tienes tiempo de sobra para volver a reajustar el hospital. Pero la prudencia hace que estemos todavía al comienzo de la desescalada y que vayamos despacito. Las prisas no son buenas, como dice la canción, y de momento las cosas se han hecho bien.
y la idea es terminar bien, de muchas cosas bien, no estropearlo a última hora. Y eso nos obliga a ir un poco despacio en la reanudación de la actividad quirúrgica y, por tanto, en el uso de la planta de cirugía. Así es. Bueno, pues la última y terminamos ya, Aparicio, porque claro, en toda esta situación todavía queda un punto preocupante. Esas son las 4 personas que están todavía en la UMI, que llevan mucho tiempo ya. Aquí mismo en la tele hemos tenido la inmensa fortuna de saludar a Reina y a Carmen, las 2 primeras mujeres que salieron Sí. de la unidad de vigilancia intensiva de la UBI. Nos contaron lo duro que es, ¿no? lo mal que se pasa y sobre todo la larga duración de la estancia en la UMI, ¿no? ¿Qué podemos saber de esas 4 personas que están en la UMI? ¿Hay ya esperanzas de que puedan abandonar la misma hacia planta? Una de las características idiosincrásicas del coronavirus es precisamente ese, que provoca estancias en UBI muy largas. La UBI está acostumbrada a manejar pacientes graves como estos, que están pocos días, habitualmente pocos días en la unidad, con lo cual siempre hay camas libres, casi siempre hay momentos puntuales de sobrecarga, pero realmente hay lo que se llama un índice de rotación elevado en esa unidad. Ese es el indicador, el índice de rotación. Pero en el caso de estos pacientes pasan semanas, muchas semanas, 4 o 5 semanas, 6 semanas en la UBI, y lo que provoca el riesgo de colapso. Claro, si tú tienes una UBI, pero todos los días o cada 2 o 3 días vas cambiando de paciente, no se colapsa, pero si tienes bloqueada la mitad de la UBI semana, es como si no tuvieras, pues si te quedaras de repente sin la mitad de la UBI. Es la dificultad, una de ellas, de esta infección, lo que tarda en resolverse. Igualmente la planta tenemos personas a veces que están mucho tiempo y que es difícil dar el alta, hay que esperar que se recuperen para darles el alta, es uno de los temas. En cuanto a cómo están los otros pacientes, yo no puedo entrar en detalles porque claro, son datos personales y hay que respetar la intimidad de los pacientes. Al mismo van bien, pero no me atrevo tampoco a entrar en detalles. Como bien comentaba Paula antes, por cierto, felicidades. Eh, la curva famosa es ahora mismo muy favorable, la pendiente negativa es muy negativa ayer a hoy, muchas altas, pero esta característica de los pacientes que nos quedan ingresados van a ser que durante varios días, 3, 4, 5 días, tampoco lo puedo pronosticar todavía, esa pendiente de la curva no sea tan acusada, porque esos pacientes para recibir el alta van a tardar un poco por su propio problema. Y era un momento de pasar como ahora, de repente todos irán a casa y ya llegaremos ya a bajar mucho más el número de casos activos. Eso es así, es el comportamiento natural de la enfermedad. De hecho, ya lo sabíamos por experiencia en China y en Madrid, y por eso el plan de contingencia contemplaba las 42 camas, porque muchas iban a quedar bloqueadas muchas semanas. Pues José Luis Aparicio, muchísimas gracias por atendernos. Como siempre, mucho ánimo a todo el mundo, a todo el equipo y ojalá que la evolución siga siendo favorable. Muchas gracias. Gracias a ti, un abrazo. Venga. Bueno, pues esta es la situación de la realidad sanitaria que tenemos ahora. Nos movemos entre 2 realidades, incluso me atrevería a decir que entre 3, la actual.